Amén y amén. Oigan, vean que antes de arrancar con formalidad el taller, voy preparando el taller con Vane, o ayer sentía compartirles un pequeño testimonio que va de hecho muy en línea con el taller, y es: ¿alguno estuvo en el campamento del 2015 a su imagen? Ah, mira, acá hay más. En el anterior no había nadie. ¿Se acuerdan de la camiseta verde? Juanfe, ¿pero qué? ¿Como asistente, como Salomé? Porque... ¿Quién más estuvo? Pero sí, crack, esos son los que más recién. El Dani estuvo, yo ahí conocí a Dani Andrés, sí. A su imagen fue chévere, ¿no? Estuvo Jan, Lucas, no te conocía ni siquiera. Ahí hacia allá va el testimonio, de hecho. Imagínense que el 2015 fue mi primer campamento. Yo ahí casi que llegué a Puente, fue muy bonito. Y vean que en medio de una administración, me acuerdo mucho de Lucas, de propósito y eso, el hombre nos hizo cerrar los ojos y estábamos ahí en una administración. Y en medio de esa administración, yo me acuerdo que él habla como de llamado, de propósito. Y en medio de eso yo me veo en la tarima del camp. Y me acuerdo mucho como ver hacia el lado y veía a una mujer y veía como en diagonal y veía un coche con un bebé. Y entendía como el Señor me decía: es tu familia, es tu llamado. Eso fue en el 2015, para, ¿eso qué fue? Como en marzo, ¿no? Eso fue para antesito después de, no, de hecho fue el fin de semana de Semana Santa, en esa época. 2015. Y hoy, 31 de mayo del 2025, 10 años después, se está cumpliendo esa promesa de Dios. Wow. Solo que mi hija hoy no está porque le dio por hacer la siesta. Entonces ahí hubo como un desfase de la visión. Pero está. Si proyecto mi mirada hacia allá, ya está dormida. Pero está mi esposa más hermosa. Es increíble. 10 años después. ¿Y saben por qué sentía compartírselos? Porque sentía que el Señor también ha puesto llamados en sus vidas. Y sentíamos con Vane que en este campamento varios de ustedes van a tener visiones y como sellos de llamado y propósito, como el que yo tuve una vez, que a su tiempo se cumplirán. Yo juraba que me iba a montar en la tarima el otro día, que Pipe me iba a decir: crack, móntate ya, porque uno es terco y orgulloso. Y vean cómo el Señor hace procesos. El Señor trae carácter antes de carisma, sella cosas, y a su debido tiempo, cuando el Señor lo va haciendo uno entender que es por su gracia y su misericordia y sin orgullo, las cosas se dan. Y vamos a hablar un poco de eso. Entonces empecemos con el taller. Vamos a ir guiando un poco la conversación, pero no es como literal, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan ir a él después y sellar cosas que el Señor les hable. Ahí empieza con una historia. Imagínense rápidamente que como en noviembre, cierto día, donde estábamos viviendo, empezaron a salir cucarachas. Pero amigos, no tan grandes como las de las películas, sino eran como unos bichitos como los que hay ya por acá, ¿no? Pero sí habían como unas cucarachitas. Y uy, amor, una cucaracha. Y pum, uno la pisaba y bueno, ay, vea, de hecho sí hay una igualita. No, mentira, ese es un cucarro. Ay, oiga, hay un resto. No, mentira, ese es profe. Y entonces las empezamos a matar. Ay, una vez van haciendo el desayuno y sale una como de cuando prende el fogón, como del fogón. Uy, qué boleta. Y right. Y empezamos a matarlas. Y salía una que esporádicamente, ¿no? Como una, dos, pero la piloteábamos muy normal. Muy normal. Y ya después vimos que había una detrás de la nevera, y como unas 5. Me acuerdo que Vane compró un raid y eso parecía que fuera una metralleta, pero de raid así. Y eso salieron unos huevos y todo, y nosotros, qué asco. Pero creímos que hasta ahí ya se había resuelto. Nos mudamos y dijimos: ya, eso quedó en el pasado. Nos mudamos a un nuevo apartamento, tal, chill. Cuando a la semana, cucarachas. ¿Qué? Y nos tocó mirar eso, tomamos fotos y nos tocó llamar a un fumigador, ¿no? Un mataplagas. Yo le decía a mis papás: yo tengo muchos sueños, tengo como esos sueños de checklist, pero ninguno de esos estaba alguna vez contratado un fumigador para el apartamento. Yo nunca me imaginé tener una plaga en el apartamento. Y el hombre fue, eso, echaron polvo por toda la casa, todo, y ya no hay, gloria a Dios. Ya no hay cucarachas, se deshizo de ellas, ¿no? Digamos que esto se los contamos porque a veces, o en nuestra normalidad, en nuestras vidas, toleramos esas cucarachas. Entonces, es como, vimos una, todo empezó porque fumigaron el edificio completo y pues como que migraron para los apartamentos. Entonces, una, no pasa nada. Entonces, lo que dice Nico, y así pasa muchas veces en nuestra vida, es como, esta herida está pasando, no pasa nada, paso página y sigo, o este pecado no pasa nada,
como que lo dejo pasar o simplemente no le doy importancia y sigo. Entonces muchas veces así pasa en nuestra vida. Y algo que queríamos mostrarles hoy es que Jesús no solamente vino a perdonarnos, sino vino a sanarnos porque Él quiere darnos libertad. Entonces tenemos un Dios que no solamente está en nuestro presente, sino es un Dios que está en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces esas heridas que tenemos con la iglesia, con nuestros papás, con, no sé, cualquier otra herida de pronto que se nos venga ahorita a la cabeza, están en nuestro pasado y creemos que no pueden ser sanadas porque pues no viajamos en el tiempo, pero sí tenemos un Dios que estuvo en ese pasado, en ese presente y en ese futuro. Yo pregunto una cosa, Andresito, ¿tú sabes si se puede poner soaking como ahorita, de fondo? Gracias. Si quieren vamos a Lucas 8:17 o igual se los voy a leer si lo tienen ahí a la mano o apuntarlo. Y Lucas 8:17 dice: pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Entonces, esto lo vemos y es, por más que nosotros queramos ocultar muchas veces las cosas, va a pasar así como ese ejemplo que daba Nico, y es, va a salir esa herida, va a salir ese pecado que de pronto estamos guardando en estos momentos. Y hay algo que yo traigo a ejemplo y es, muchos me conocen acá y yo hace 4 años perdí a mi mamá. Mi mamá le hicieron una cirugía de corazón abierto y ella, la cicatriz se veía bien, que estaba sanando normal. Una vez pasó algo, la tuvimos que llevar al hospital, la pusieron encima de la camilla y la cicatriz se abrió de par en par. Entonces lo que nos explicaban es que la cicatriz cicatrizó en falso, y es, nunca cicatrizó adentro, sino solamente visible. Entonces, y muchas veces pasa eso en nuestras vidas, y es, no pasó nada, lo que les digo, como que lo dejamos ahí pasar. Y hay algo que quiero, como para que sea esto un poco más dinámico, preguntarles para ustedes de pronto, ¿qué puede ser una herida emocional? ¿Qué se les ocurre como una herida emocional? ¿Alguno? ¿Qué se les ocurre? ¿A quemar ropa? Algo que está en nuestro corazón. ¿Tú? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una herida emocional, pues yo estaba leyendo un libro de un autor, no recuerdo el nombre, pero se llama Salvaje de Corazón, se lo recomiendo. Él habla sobre sanar heridas y pues entregarle este proceso a Jesús. Entonces él habla de que hay heridas que desde que crecemos nos las hacen de pronto nuestros seres más queridos, como nuestros padres, las personas con las que convivimos, incluso desde el colegio, la universidad, nos enseñan como el mundo, nos enseña muchas afirmaciones que lo único que hacen es como juzgarnos, y nosotros mismos nos autojuzgamos y no nos damos cuenta que tenemos una herida o muchas, y terminamos viviendo como nuestro falso yo, lo llama el autor, que es como un reflejo de cómo nosotros nos mostramos al mundo después de haber vivido esas heridas y no sanarlas. Entonces, de esa forma, lo que el autor expone es que pues si uno no sana esas heridas, uno va a reflejar eso con las personas que uno ama, o con uno mismo, o con lo que uno hace en algún momento de su vida, y uno puede lastimarse a sí mismo, a las personas, etc. Muchas gracias. Listo, muchachos, gracias. Seguimos. Gracias. A ver, mi precisión. Uf, clarito. Listo, entonces, sí, perfecto. Entonces, hay algo y es que nos lleva una historia de la samaritana. Voy a contárselas así rápido. De pronto los que ya las conocen es, Jesús estaba en el pozo y estaba la samaritana, y hay alguna frase que le dice Jesús a la samaritana y le dice: tú has estado con 5 hombres y ni siquiera con el hombre que estás en estos momentos es tu esposo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra acá? Y es que Jesús va directo a exponer el pecado que cada uno tiene, o a la herida que estamos viviendo en el momento. Y vean que lo que dice Van es, esa frase rompe tanto, porque si ustedes ven la historia un poco anterior, el corazón de la samaritana está cerradísimo frente a Jesús.
O sea, no se abre, no hay una conversación. No es hasta que Jesús irrumpe con honestidad, con luz, cuando expone lo que hay en verdad en el corazón, ella no se abre a decir verdaderamente eres un profeta, este es el Hijo de Dios. Y es porque la sanidad de estas heridas, la sanidad del alma, comienza con honestidad. Y esa honestidad a veces es tan difícil porque creemos que lo que la honestidad va a hacer, la luz va a hacer, es exponer y destruir. Pero Dios no quiere solo destruir, quiere sanar, quiere reavivar, quiere hacer las cosas de nuevo. Y esto es tan importante. Y esta honestidad, ¿qué pasa? Que nuestra responsabilidad no es cargar con la culpa todo el tiempo, pero sí llevar estas heridas a la cruz. Es exponernos y decir: Jesús, tengo esto. 1 Corintios 6:18 es muy lindo porque habla de pecado como tal, pero había una doble vía que entendíamos con Vane, y hay heridas emocionales o heridas relacionales en cuanto a, por ejemplo, Vane me puede decir algo, Vane puede hacer algo, yo puedo hacer algo con Vane y me hiero, ¿cierto? Algún hermano, amigo puede tomar cosas contra mí y nace una herida. Pero hay otra herida que nos habla el Señor que es tan importante, y es la del espíritu. ¿Cómo son estas heridas del espíritu, del alma y espíritu? Y es 1 Corintios 6:18, lo dice muy chévere, y es: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que el hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. El fornicario peca porque es algo del cuerpo para el cuerpo. ¿Y qué pasa? Que cuando yo peco de esta manera, cojo y cito lo que decía Pipe esta mañana, cuando reemplazamos al Señor con otros hábitos, con otras conductas, le estoy diciendo a mi espíritu que ya tiene una situación de la que vamos a hablar: estás contra Dios. Aquí hay algo que no está alineado con el espíritu, y mi espíritu se va a contristar, mi espíritu se va a herir, mi espíritu va a decir: ¿cómo evidenciamos estas heridas? Porque se vuelven pecados sin resolver. ¿Cómo? Nace ansiedad, depresión, síntomas de una herida totalmente que no está suturada. ¿Cómo significa esto? La vergüenza y la pena, lo que les decíamos. Queremos que el Señor nos quiera avergonzar, queremos que esto trae. Entonces, por ejemplo, yo voy al lugar santo, hago mi TCD y no oro igual. Oro, pero omito el pecado. Oro y omito la herida, porque no soy capaz ni siquiera de decírsela al Señor, porque no tengo esa confianza. Pasa la vida en la iglesia y empecé a cargar con heridas del alma y heridas del espíritu, y no las hablé. Hay algo, es que yo siempre como que traigo un ejemplo, y es cuando tenemos un cuarto y el cuarto está, le cogemos, apagamos las luces y lo cerramos y vamos otra vez dentro de, no sé, 2 años. Si abrimos la puerta, seguramente van a haber arañas, ratones, telarañas. Y todo esto es porque la luz revela realmente cuál es la identidad. Es decir, cuando entra esa luz y salen todas las cosas que hay, vamos a ver que hay un cuarto, que hay un espacio ahí. Y Dios quiere eso. Dios no solamente quiere mostrar la herida, Él quiere devolvernos nuestra identidad. Entonces, sí tenemos que exponerla, digamos que delante de Dios, buscar siempre exponer esa herida que tenemos, pero adicional a eso, Él quiere que con esa exposición que tenemos, darnos la libertad y restaurar la identidad que ya nos había sido dada como hijos. En 2 Corintios 3:17 dice: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, digamos que ahondando un poquito en esto, es: permitámosle al Espíritu Santo que entre para que pueda darnos la libertad, y es: abramos nuestros corazones para mostrar esas heridas que estamos viviendo. Y al final, Dios no quiere traer vergüenza, sino Él quiere que seamos hijos sanos. Digamos que hay algo, y es que lo veíamos con el tema de las cucarachas, y es Dios quiere, las cucarachas las tenemos que sacar de raíz. ¿Y a quién debemos ir? Pues en este caso a nosotros nos tocó ir a personas que sabían del tema. Lo mismo pasa con las heridas, y es: tenemos que ir al que conoce nuestro pasado y al que sabe cómo puede resolver esas heridas y cómo puede cicatrizar. Y Dios tiene la capacidad de entrar a nuestras vidas y no solamente suturar esa herida, sino darnos sino restaurarlas por completo. Exacto, o sea, esto es tan importante porque algo que sentíamos con Vane
para este tiempo en la atmósfera de cada uno de nosotros es que el enemigo ha atentado contra nuestra convicción de firmeza, entrando al tema del campamento, a raíz de la vergüenza en estas dos vías, de cargar heridas. Entonces, por ejemplo, estas mentiras que empieza a traer el enemigo, estas verdades mentirosas, valga ahí como el juego de palabras, y es diferenciar lo que nosotros estamos creyendo que lo que en verdad está sucediendo con el Señor. Y es, por ejemplo, lo que les pasa, no sé si ahorita lo hablaron en el taller de pecado y estos son muy de la mano. Ustedes empiezan a cargar estas heridas y el fruto es aislarse. Entonces ustedes cargan con una herida del alma, cargan con una herida y empiezan a decir, no sé si les ha pasado, todos están murmurando contra mí, yo no voy a grupo porque van a murmurar contra mí, yo no vuelvo a la iglesia porque mi llamado se perdió, mi propósito ya no tiene valor. ¿Cómo voy a entrar a un lugar secreto? ¿Cómo voy a hacer un tiempo con Dios ahora que nuestra iglesia tiene eso? ¿Cómo voy a ir a un altar, a casa de oración, si mi alma es de vergüenza? Si esto que yo estoy cargando aquí da pena. Y eso probablemente es lo que toda la iglesia o lo que el cuerpo de Cristo está viendo. Esa es la situación. Y el Señor no ve lo roto en nosotros, Él ve la gloria que puede salir de ahí. Hay algo tan importante aquí, es dejar de creer esto y creer lo que el Señor está diciendo. Cuando ustedes salen de esta etapa, les puedo prometer que se van a dar cuenta que en su grupo nadie está hablando de ustedes. Sus líderes jamás estaban diciendo, por ejemplo nosotros, este pelado, paila, ya no puede volver a servir. No, ¿y ahora qué hacemos acá? Hay que excomulgarlo, hay que echarlo de la iglesia. Y a veces parece eso, y hay algo aquí muy importante, una frase que el Señor nos regalaba, y quiero que la abracen, y es su situación, su circunstancia, la tormenta, el contexto por el que estén pasando, las luchas, su situación no define su posición. Una posición que fue definida desde antes de la fundación del mundo. Son amados desde antes, cuando Pablo dice y aquello que llegarán a ser. Dice, por ejemplo, el Señor no mira al hombre, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El Señor va 10 pasos adelante. El Señor está viendo la posición de hijos que fue ahorita damos un ejemplo, y era, por ejemplo, mi hija Salomé, que ya se duerme en brazos, y yo amo dormirla ahorita en brazos a veces, y a veces de un momento a otro le da por molestar y ¡pum! Me mete un cachetadón durísimo, ¿no? Ya tiene fuercita, llega y hace ¡tac! Y uy, la circunstancia, la situación fue insolente, ¿no? Pero es mi hija y está en una posición de hija. Lo que yo voy a seguir haciendo es meciéndola, porque aquello a lo que ella debe hacer es descansar. Mi llamado como padre es no ponerle importancia a una cachetada por un momento, porque yo ya veo 10 pasos adelante, y es que ella disfrute de su siesta, disfrute de su posición de hija. Y esto es lo que el Señor quiere hacer. Las heridas que están cargando por culpa del pecado, las heridas que están cargando por no sanar una posición, no definen, son hijos. Y eso es algo que queremos que puedan entender. Hay dolores tan viejos o profundos, ay Dios mío, que no sabemos nombrar. Y aquí quería contarles una historia. Por ejemplo, hace poco, aquí me toca desde cero casi, empecé a batallar con un orgullo en el área laboral impresionante. Cambié de trabajo y no me sentía saciado hace poco. Me daba ansiedad, ¿no? Yo decía, yo debo buscar otro. Me sentía como triste, y Iván me decía, ¿qué te pasa? Pero si estamos los tres juntos. Y yo decía, estoy bien, tengo a mi familia, estoy con mi hija, ¿qué me pasa? No sé qué me pasa. Y acá fue chévere porque entendimos que el Espíritu sabe lo que a veces nosotros ni siquiera logramos explicar. Porque acuérdense, nosotros nos mudamos, cambiamos de estación, y a nosotros se nos habían olvidado las cucarachas, pero por allá salió una. Y fue el Espíritu, o sea, en ese momento salió, pero así pasa con las heridas. Podemos seguir viviendo y podemos empezar a desarrollar una ansiedad, ya pereza por el llamado, pereza por caminar en las cosas del Señor. Y a mí me estaba dando una ansiedad, me estaba dando como esto que no entendía qué era, y con Vani dijimos, vamos a orar. Y en medio de la oración, para contársela rápido, en medio de este orgullo, de esas ganas de más trabajo, de más nombre, yo me acuerdo que estábamos orando con Vani, y yo vi en un momento a mi mamá haciéndome una cara como que cuando yo le contaba algo me hacía,
no es suficiente, como que una expresión de no es suficiente. Y yo dije, esta es la herida. ¿Y por qué? Pero ahondando más, y fue muy chévere porque el Señor empezó a traer recuerdos donde yo fui muy caspa en el colegio, Tim. O sea, yo de verdad me portaba como mal en el colegio. y ya después, y siendo cristiano, ya después vino esa convicción y empecé a cambiar y le metí la ficha al trabajo, a la universidad. Y lo que yo entendía es que tenía que restaurar el daño que le había hecho a mis papás, de haberlos hecho pasar tantas citaciones al colegio, tantas suspensiones, tantos regaños, y no lo estaba logrando. Esa era la raíz. Y esa mirada de mis papás era que ellos todavía no sentían que yo lo había dado la talla, como de, esto no era lo que queríamos. Los invitamos a comer con Vane. Vane me dijo, esto se lo tienes que decir. Y yo, no, ¿yo cómo les voy a decir esto? Y Vane me decía que ella es una consejera muy clara. Y ella me decía, esto se los tienes que decir para que ellos te escuchen y sanes eso. Nos sentábamos, yo medio llorando con la docente cortada, les dije, yo siento que yo no lleno sus expectativas. Yo siento que yo siempre que les cuento un nuevo reto, que logré algo en el trabajo, algo, no los convence y ellos lloran, ¿no? Me dicen, el Señor es muy chistoso porque veníamos orándole hace como 6 meses a Dios, diciendo, Señor, sentimos que nada llena a Nicolás, que siempre quiere cambiar de trabajo, que siempre nos quiere mostrar más cosas. ¿Por qué tiene esta raíz? Y vean que al exponernos así, fue algo que yo me metí en la cabeza, que el enemigo me dijo, no les llegas, no los honras lo suficiente. Pero cuando yo me expuse, el enemigo perdió total autoridad. Y mis papás oraron en ese momento y me dijeron, siempre estuvimos. Y ellos también abrieron su corazón, oramos en un momento y mi mamá dijo, ¿sabes? Una vez alguien en el trabajo, una psicóloga, que le dio como una consejería y le dijo, tú de chiquito le aplaudes mucho a tu hijo, es tu hijo único. Y eso de pronto desarrolla orgullo en él. Deja de aplaudirle las cosas. Se le dijo como cuando yo tenía 10 años. Y mi mamá, como en ese entendimiento de no le puedo aplaudir todo, entendió que no me podía, como decir, felicitaciones, hijo, por un nuevo trabajo, sino puede ser mejor, como para que yo no me agrandara. Y vean, esto al final fue contraproducente, pero sanamos el corazón ahí. Y todo era para decirles, el Espíritu escudriña todo, 1 Corintios 2:10, incluso en lo profundo de Dios. El Espíritu sabe lo que no puede explicar. Y algo que queríamos decirles aquí era, hay varios que de pronto han venido pasando por esto de escuchar solo al enemigo. Hay varios que sentíamos con Vane que iban a estar aquí sentados a punto de dejar sus ministerios, sin restaurar relaciones con hermanos y padres o amigos, sin restaurar su relación con sus grupos, con sus pastores, con sus líderes, porque están escuchando al enemigo. Sentíamos también que hay varios que que hace rato no salen de un tiempo con Dios, realmente pasando un tiempo con Dios, porque se sienten como Adán y Eva, que les da miedo que les digan que están desnudos. Sentíamos que el Señor quiere que ustedes vayan a la cruz y tengan la autoridad de decir, Señor, he pecado, estoy luchando con pornografía, como decía el Paz, estoy luchando con orgullo, estoy luchando con ansiedad. Vean que la ansiedad que yo tenía desapareció y la paz volvió cuando yo entendí que mi paz es el Señor, que mi descanso, que nada me puede faltar, como dice el Salmo, es el Señor, que Él a los ojos a los que debo agradar, y era algo que queríamos ahorita también. Ahí para que vayan cogiendo bueno, tienen ya la cartillita, pero vayan a la página 31 para que podamos ir desarrollando el taller. Y es, desde ya pues vayamosle pidiendo al Espíritu Santo que vaya revelando esas heridas, que vaya revelando de pronto esas cosas que hemos dejado pasar. Pero, y hay algo, y es, no necesitamos entender todo para entregarlo todo, sino lo único que nos pide Dios es que abramos nuestro corazón y que le permitamos a Él poder sanar esas heridas. Y hay algo, y cuando lo haces, no quedan heridas. Cuando hacemos esto de abrir nuestro corazón, no quedan heridas ocultas, sino son cicatrices gloriosas. No quiere decir que se borre y que ya no va a estar, sino que esto va a servirme a mí para un testimonio, esto va a servirme a mí tal vez para el 1 a 1 que esté haciendo con alguien. Eso va a ser una cicatriz gloriosa que vamos a tener para poder acompañar a otras personas. Entonces vamos a ir desarrollando el taller,
y la idea es que empiecen a pedirle al Espíritu Santo de pronto lo que hablábamos, heridas emocionales, lo que para ustedes es una herida emocional, que en estos momentos vaya el Espíritu Santo trayendo qué heridas, qué hábitos, pensamientos hemos venido tolerando en el transcurso de la vida, o qué cucaracha hemos guardado, que hemos permitido que esté ahí. Sí, ahí la idea también es, no sé si le pueden subir un poquito a la música, y era que ustedes también puedan ir cerrando sus ojos, y que queríamos darle un espacio aquí al Espíritu Santo también, porque entendíamos que literalmente como hacía este campamento y lo que va a hacer, varios estaban perdiendo su fe y su convicción por culpa de estas heridas. Por culpa de estas heridas estaban empezando a surgir raíces de vergüenza, de abandono, de ya no soy útil en las manos del Señor. Y sentíamos mucho compartirles este testimonio que les contaba al inicio del grupo, porque lo empalmamos con una visión que el Señor nos regalaba preparando este taller, y veíamos cómo el Señor sanaba heridas casi que quedaban totalmente como nuevas, pero en vez de eso ponía como un sello dorado, y ahí nace esa frase de: se quitan las heridas ocultas y le damos paso a cicatrices gloriosas. Cerramos con ese versículo ahí en el taller, y es: todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria. Y esto es tan lindo cuando entendíamos con Vane una cosa, y está esa gloria que normalmente entendemos que es la manifestación del carisma del Espíritu Santo, ¿no? Orar por enfermos, hablar en lenguas, lo profético, ser usados por Dios como en gloria, en esa gloria en fuego. Pues la gloria a la que se refiere aquí es esta tan linda, y es como cuando Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Colosenses 1:27 dice: este es el secreto, esta es la raíz de todo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿A qué voy con esto? Que esas heridas que ustedes han cargado, el Señor las va a sanar, pero lo ideal es que sean manifestaciones de gloria. ¿En qué voy acá? Nicolás, Vanessa no son perfectos, como les decía, hay raíces o heridas que van a ir circunstancialmente, pero cuando somos capaces de ir a la gloria de la cruz, a la luz de Cristo, esa gloria que se manifiesta es: vean, yo era así, yo hice esto, pero el Señor me sanó, pero el Señor ahora opera esto a través de mí. Esa gloria, cuando uno abre a la luz, el enemigo pierde toda autoridad. Vean cómo la perdió en una conversación con mis papás. Podríamos dar ejemplos un montón, pero lo que queremos es que ustedes recuperen esa convicción en gloria de lo que el Señor quiere hacer con cada uno. Podemos sentir, de hecho en este momento podemos sentir como varios venían cargando eso, decir: tal vez después de este campamento me voy de la iglesia, tal vez voy a cambiar de grupo, tal vez ya no voy a ministrar igual, tal vez voy a cambiar, mis tiempos con Dios no son iguales. Lo que les queremos decir es lo que el Espíritu Santo ha dicho sobre ustedes, su posición. Dios los ve y dice: ve y no peques más, y nunca más me acordaré de sus pecados. Están totalmente como desechados en las profundidades del mar, y nunca más me acordaré de ellos. Queremos que sientan esa sanidad. No sé si mientras va ministrando un poco ahí las preguntas y las van resolviendo, si pueden poner su mano en el pecho y empezar a orar: Espíritu Santo, toda herida, y sentíamos mucho también como el Señor iba poniendo acá, el Espíritu Santo, esas heridas sin resolver. Tal vez nunca has sido capaz de decir audiblemente frente en la intimidad con el Señor, o frente a un líder: hey, no he podido dejar la pornografía, hey, lucho con la ira, hey, tengo estas tentaciones, estas series, esta música, estas conductas del alma. No, me la paso agarrado con mis papás y eso no cambia. Tengo esta herida de mi mamá, tengo esta herida de mi papá, de que una vez ni me miraron, nunca me llevaron a comer algo. Siento como hay varios que de pronto en este momento están recordando esas heridas con papá y mamá, esas heridas con hermanos de: me cerró la puerta en la cara, me hizo daño, como que me tapaba con las cobijas,
y algún tipo de estas cosas, y el Señor dice: yo hago todo nuevo, todo pecado. Hubo una frase que me pareció muy chistosa porque la sentí como el Señor diciéndole a nosotros cuando le contamos al fumigador cómo empezó la raíz, y también nos la recordó con Vane. Fue porque un huevo se me cayó detrás de la nevera y no lo recogí, y ahí empezaron a llegar todas las cucarachas del edificio, y ahí se recogió y todo. Y me acuerdo que el fumigador, cuando terminó su tarea, dijo, en chiste me dijo: y no vuelva a dejar a caer, no, y ya sabe, no vuelva a dejar caer un huevo detrás de la nevera o en lugares escondidos. Y yo dije: esto es lo que el Señor quiere. Recuerda tu posición y ten esta paz que te está dando este momento para que escuches: ve y no peques más, pero yo voy a estar contigo en cada cosa. Acá entonces nada, no tengan miedo a mostrarse vulnerables, no tengan miedo a exponer cada una de las cosas, porque pues lo que les decimos, Dios quiere sanar. Entonces vamos a ir a la segunda, y es: ¿qué etapa nueva comenzaste sin sanar la anterior? Vayan resolviendo ahí que llevan en estos momentos. ¿Qué dones del Espíritu Santo sienten ustedes que deberían activar para enfrentar este tipo de cosas? Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que seas tú mostrando, que seas tú hablando, Señor. Que nos permitas tener esas cicatrices gloriosas donde cada vez más tú te puedas glorificar a través de nuestras vidas, Señor. Padre, que seas tú restaurando esa identidad de hijos que tal vez hemos dejado a un lado para mantenernos firmes. Que no llegue esa vergüenza a nosotros, sino que podamos mostrarnos vulnerables sin temor a nada, de permitirte abrir ese espacio, que tú puedas iluminar cada uno de los rincones y las áreas de nuestras vidas, Señor. Que puedas sanar esas heridas del pasado que así como mencionaban ahorita, puede ser de la infancia, tal vez no las recordamos, pero son heridas que han quedado ahí, Señor. Y hoy tú eres la luz en nuestra vida, y eres tú quien sutura, y no solamente sutura, sino cicatriza, Señor.